Ya se está grabando. Sí, buenas noches Margarita y buenas Listo. noches Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas Buenas noches, noches. buenas Muy bien, noches. entonces Raquel, te voy a pedir que te pongas cómoda y que te Ya. relajes para que trates, si quieres, de entrar en hipnosis. Voy a contar de 5 a uno y tú respiras y vas relajándote. 5, 4, respira profundo. 3, 2, 1. Ahora, Raquel, voy a contar de 1 a 3 y tú vas a un sueño o a un recuerdo. 1, 2, 3. Raquel, dime si tienes algún recuerdo. No puedo ver nada todavía. Ok, bueno, ahí quédate en ese estado, tranquilita. Margarita, ¿cómo la ves? Bueno, yo la veo primero muy agitada. Su respiración es muy, muy rápida. Ujú. Su corazón se siente muy, muy pesado y su cuerpo angustiado. Pero la veo a ella caminando con un grupo de personas, como de almas, en una noche. Es muy, muy negra la sensación, pero yo la veo a ella con muchas personas, muchas almas caminando, van caminando y todas tienen esa misma condición de angustia y de ansiedad y van una detrás de la otra, van en un camino y el camino va cambiando. En ciertos momentos el camino deja de ser plano para empezar a moverse, a girar, a girar. Hay una sensación de un bucle. Y en ese bucle, estas almas están ahí adentro, están atrapadas dentro de este bucle, incluido Raquel. Ok, ¿qué es lo que a ella y a las personas que están ahí las hace sentir agitadas? Bueno, traen una tristeza, ya con ellas, traen una tristeza de vida, pero terminan una vida y vuelven de nuevo a vivir esa misma sensación de confusión. La vida, entre termina una vida y el iniciar una vida son espacios muy cortos. Entonces, es una sensación de estar viviendo una y otra vez la misma sensación, como estar atrapados en ese remolino, en esa sensación de, mira que aparte de ser tristeza, la sensación que sienten en el cuerpo es de escasez. Hay una sensación energética de escasez, la boca está muy seca, eh, y el cuerpo siente
dificultad, hay una gran dificultad en poder caminar entre un bucle y entre otro bucle. Ese periodo de transición es muy pesado para estas almas y para Raquel. Ok. Observa qué es lo que ha generado estos bucles y este tránsito entre los bucles. ¿Por qué así? Bueno, todos están unidos, todos están en las condiciones, aparte que todo los une una gran ansiedad que está aquí reflejada en la garganta. Pareciera como si todos estuvieran unidos por cadenas, pero están divididos aquí entre mujeres y están divididos aquí entre hombres. Entonces, la sensación que tú me preguntas que se siente en este periodo entre bucle y bucle Ujú. es como volver a querer entrar de nuevo, es como buscar una nueva oportunidad para poder liberarse de todas esas sensaciones que están atrapadas en los cuerpos de ellos. Ok, observa cómo llegaron a ese lugar y qué es lo que les provoca esa ansiedad. Hay una primera imagen en Raquel que veo un miedo a la oscuridad. Este miedo lo veo muy de bebé, de estar en un cuarto, de estar sola. La siento llorando y siento como el miedo así, a estar oscura y sobre todo también a la soledad. Esa sensación como de vacío que crea el estar en ese espacio, porque el espacio energéticamente lo percibe muy grande, así el espacio no sea tan grande. Es Ujú. una sensación. Ok, entonces vamos al momento en que Raquel en cualquier tiempo y en cualquier lugar empezó a vivir el miedo a la oscuridad y el miedo a la soledad como una herramienta para transformar la vida. Bueno, aquí se ven tantas experiencias en Raquel, porque aquí veo, por ejemplo, un espacio donde ella está chiquita, es niña, y veo cómo a ella la castigan, es castigada y es enviada a una habitación, y en esa habitación ella tiene que permanecer, pero es una habitación vacía, no hay una cama, no hay un espacio donde ella pueda acostarse, sino simplemente ella está en la esquina de esta habitación y está ahí castigada y está con muchísimo miedo. Ahí Ujú, siente muchísimo temor y el temor la hace ella o recrear o ver sombras. Y estas sombras que ella está viendo um, la llenan de pánico porque ella lo que está sintiendo es que estas sombras se la quieren llevar a ella. Entonces se ok. siente vulnerable y no sabe cómo defenderse y su cuerpo se pone tan tenso que queda como cuando una persona queda tan paralizada por el miedo que queda ahí, como es que estuviera en un shock en este momento. ¿Qué son esas sombras que ella observa y ve en ese momento? Bueno, esas sombras son personas que habitan. Esas sombras habitan en ese espacio de esa casa, son almas que están atrapadas en esa casa y son almas que están circulando, entran y salen, circulan, pero el miedo hace que Raquel las vea más grandes. El Mm. miedo hace que ella vea esas sombras con muchísimo terror. Esas sombras que le provocan este terror, la llegan a tocar, llegan a estar cerca de ella. ¿Por qué tanto terror a estas sombras? No, las sombras a ella no la tocan. Ujú, Ella siente que la tocan, pero es el miedo que ella, porque hay una conexión muy cercana de esas sombras con la muerte, con la ujú. oscuridad, con el sentir que es malo, que esas sombras o esas personas o esas almas puedan llegar a hacerle a ella daño, pero es una percepción que ella está sintiendo por el espacio en que está, por las características y por la vulnerabilidad en que ella se siente. Ok, entonces vamos atrás a buscar dónde el miedo a la muerte se convirtió un vacío
que ella no sabe cómo manejar, cómo llenar, cómo transitar dentro de esta forma de sentirse obscura. Bueno, es una muerte de ella Mm, porque hay un sabor de sangre en mi boca bastante, bastante fuerte ujú, y lo que estoy sintiéndola, viéndola a ella, la encía de ella está sangrando y ella está en un momento donde está en su proceso de desencarnar. Ese momento, ese desprendimiento de sentir que su cuerpo se está desprendiendo de su parte energética, eso ahí hay una sensación de pánico que siente ella, ujú. como ese miedo porque no sabe a dónde va, a dónde se dirige. Ok, Siente que hay mucha oscuridad a su alrededor. ok. ¿Qué pasó en esa muerte? ¿Cómo murió en ese momento? Apuñalada en el estómago. Ok, apuñalada. Sí, acá, de aquí sale ¿Qui- una bocanada de sangre de su boca. ¿Quién la apuñaló? Un hombre, Mm, veo que la apuñala un hombre, pero no es un, no, no es como una pareja de ella, como si fuera su esposo el que la apuñala. ujú. Y no Y, solamente una, sino varias veces. ok, ¿y cuál fue el motivo de esta muerte tan Ce- sangrienta? celos. Ay, no. Celos. Ok, ok. Entonces, vamos ahí. Vamos a Ujú. ir al momento en donde ella, bueno, antes de ir ahí, quiero, en el momento en que ella se desprende y siente este miedo terrorífico al desencarnar, observa qué es lo que sucede, a dónde va, hacia dónde se dirige. Bueno, primero, la sensación de salir de su cuerpo sale con la impregnación de las heridas que le ocasionó su pareja. Ajá. Y el hecho, lo primero que veo es una dificultad en el momento que se desprende porque ella quisiera ya sin el cuerpo físico quisiera atacar, quisiera como tomar venganza de este personaje, de este hombre, Ujú, pero al sentir no, empieza como a crear una confusión en ella. Hay un momento de confusión y de angustia, de frustración, y entra en estos bucles de mm, muchas personas que están en similares condiciones y que son atraídos y que, haz de cuenta, es como si ese bucle ya gira y gira y gira y no logra salir de esa sensación. ok, entonces, Además queda atrapada con ese cuerpo porque hay una especie, imagínate que una especie de cordón ujú, que está atrapada al cuerpo y es como si ella quisiera arrastrar ese cuerpo y llevárselo con ella. ok. Fíjate bien entonces lo que vamos a hacer. Vamos a respirar, Raquel, y primero Ujú, quiero que empieces a entender que ujú, el temor es de alguna forma una energía que te lleva a observar algo que sientes que estás atada. O sea, estás en la frecuencia de me castigan, me ultrajan, porque bueno, asesinarte te humillan y no, aparentemente no escuchan, no puedes defenderte. Entonces lo primero que quiero que hagas es empezar a eliminar la forma en la que aceptas el castigo como una parte de vivir la vida con dificultad. Para ti, si no te castigan y no tienes dificultad en la vida, es como si no tuviera la vida sabor. Quiero que empieces a cambiar eso. Y dime, Mm. Margarita, ¿qué hace? Es el cuerpo, es castigar el cuerpo físico, Ujú, porque el cuerpo físico hay que castigarlo por ser físico, por la condición, bien si es bonita, bien si tiene ciertas características su parte física, el cuerpo es el culpable de la situación que vivió, digamos, puntualmente en esa vida y que ella va replicando más adelante porque empieza a sentir desconfianza por el entorno. claro. Entonces, al final, eh, esta
habilidad intuitiva que ella tiene de percibir y todo, la hace desarrollar miedos, pero miedos conectados a sentirse en peligro. Es como si fuera una forma de sobrevivir, a huir, a salir. Quiero que empiece a eliminar esta forma intuitiva de conectarse con sus propias capacidades y luego relacionarlas con este miedo y con esta necesidad de estar abandonada, de estar sola, de estar triste y de estos pensamientos que van llegando y gobernando su vida a través de los programas históricos que los va transmitiendo vida con vida a través de estos remolinos. Bueno, empieza a eliminarse alrededor de ella una cantidad de energías que tienen mal olor. Uh-huh. Hay una energía que está acumulada en la parte genital, pero como en esta zona, como en la zona aquí, como en la zona como uterina en la parte izquierda, ahí se siente como un mal olor. Pero en general en su entorno energético hay una sensación de podredumbre, como si Uh-huh. el cuerpo energético de ella cargara con esas sensaciones de muerte. Entonces el cuerpo siente o tiende a sentirse así, de esta forma, y lo que yo veo es que en su red neuronal hay una serie de nudos, como si entre ellos se entrelazaran, y parte de esta red neuronal estuviera también sin vida, como si parte de muchas de esas neuronas estuvieran en un estado como de sobrevivir, como si estuvieran, cuando la persona está en esos previos momentos a la muerte, ahí, en esos puntos, así está parte de la red neuronal de Raquel. Es como si ella se conectara con esta forma de fobia a la vida, de fobia a la muerte, de fobias sin sentido que la llevan a reafirmar sus programas de miedo con estas formas de creencia de que no vale, de miedo a existir, de no relacionarse, de no saber cómo vivir la vida. Quiero que empiece a eliminar estos programas adictivos hacia el miedo, pero sobre todo también los programas donde ella va generando miedo para reafirmar la condición de no ser, de no hacer, de no tener libertad, de no tener opinión, de no tener todo eso. Dime qué hace. Bueno, aquí empieza a verse toda la parte aquí ella de la cabeza, toda la parte de los hemisferios y toda la parte cerebral. Empieza a verse como hay una especie de neblina que la cubre, que va cubriendo toda esta parte de su cuerpo. Y de esa neblina se ha ido como si esa neblina creciera, empezar a expandirse en la medida que ella va viviendo desde el momento de la gestación, va creciendo con ella, va creciendo con ella, y hay un momento que hace que ella pierda una visión y una conexión con su cuerpo, porque es como si ella andara por la vida sin ver, los sentidos están muy apagados. Entonces todo lo que hace su cuerpo es, como, hazte cuenta como si el cuerpo se apagara, los sentidos se apagan simplemente por miedo a vivir. Ok, ¿por qué? Porque ella está bloqueando su capacidad de amarse. El miedo hace que ella bloquee su propia capacidad de reconocerse y de amarse. Quiero que empiece a eliminar este miedo a lo que le rodea, a lo que ella no puede controlar, a lo que no reconoce, a lo que no entiende y a lo que juzga. Y dime qué pasa. Aquí empezamos, aquí desde las papilas gustativas, hay una sensación y pasamos de la sangre a la amargura. Mm, Entonces, la sensación que hay en este momento en la boca, en el paladar, es amarga, pero esta amargura sigue bajando por todo su tracto digestivo y va tomando toda la parte hasta el final hasta llegar hasta el ano. Es como si ella, todo lo que degustara de la vida, tuviera ese sabor amargo. ok, quiero que empiece a eliminar, fíjate bien, el prototipo que se ha creado de forma externa
donde ella va monitoreando ciertos aspectos que va proyectando de sí mismo. Uno no puede proyectar otra cosa que lo que ya conoce energéticamente. Entonces, ella puede proyectar a lo mejor el sentirse amenazada, el sentirse disminuida, el sentirse traicionada, el sentirse insuficiente, el sentirse abandonada, el no sentirse capaz. Todas estas formas que la van proyectando y que la van colocando otra vez sobre el temor, sobre no sentirse digna de amarse y de reconocerse en plenitud. Y dime qué es lo que hace. Bueno, todas esas proyecciones están muy conectadas con memorias que están en su campo energético. Todo ahí hay muchas formas que la rodean y muchas, imagina como si fueran como ciertas círculos de información que están permanentemente prendidas alrededor de su cuerpo, son como memorias, memorias que están latentes y que están permanentes y que la cubren a ella y cubren su cuerpo energético y esas memorias van en esta forma, van en forma de espiral, llegan acá a la parte del cerebro, se transmiten, se emanan y vuelven a descender y vuelven otra vez a vivir ese mismo movimiento. Todo se hace es por repetición. Ok, entonces quiero que empiece a eliminar la forma de estas memorias de expresarse en esta realidad del miedo a partir, fíjate bien, de la invalidez y de vivir en una polaridad del amor, del entendimiento, de la satisfacción y de su propia valía. Bueno, aquí hay esta primera capa que empieza a caer. em, y cuando empieza a caer esa capa, su cuerpo energético empieza a verse mucho más transparente, empieza a verse mucho más liviano, porque esta capa lo que también traía en ella era como un doble efecto, como una doble faz, como si por un lado se transmitiera, pero por otro lado la capa le sirviera como de abrigo, de protección. Entonces era una Ujú. forma también de autoengaño hacia ella misma. Ahora, en este momento donde ella está viéndose su cuerpo, hay una sensación como de desnudez, como si Ah, ok. al verse ella, como que sintiera ella como un poquito como entre satisfacción, pero también hay una mezcla de miedo, Ujú. Ok, porque hay un reconocimiento hacia ella misma en este momento. ok. Fíjate bien. Em, Quiere decir que el curso de las relaciones se van fijando con esta actitud que la lleva hacia el exterior, o sea, a ser complaciente, a estar pendiente del otro, a ser tapete del otro y olvidarse de ella. Quiero que empiece a eliminar esta forma en la que ella ha olvidado quién es, porque de ahí surge ese miedo. Sí, aquí esto sale como aquí, de la parte del estómago, como esa sensación de sentir su cuerpo, la anatomía de su cuerpo invertida, en vez de tener, digamos, puede que tenga un poquito de estómago, no, lo tiene hacia adentro. Entonces, esa sensación estaba como en la búsqueda también de llenarse del entorno, de buscar siempre circunstancias que la mantuvieran de alguna manera, la mantuvieran viva, Ujú. así fuera en oposición al miedo, pero eso se volvía como una especie de adicción energética para encontrarle un sentido a su existencia. Ok, entonces ahora quiero que empiece a abrazar la forma en la que ella vive y convive con ella misma para lograr entender lo que es su aceptación. O sea, quiero que empiece a sentir ese calientito que ella es en su esencia y quiero que lo empiece a recordar desde la pituitaria, desde la pineal, desde todas sus glándulas, para que empiece ella a recordar quién es y la plenitud de lo que es ser, lo que ella es, lo que sea, que nos importa, lo que ella es. Bueno, aquí cuando Raquel empieza a abrazarse, hay una sensación en su cuerpo
como si sus vellos dolieran, como si sus vellos fueran pequeñas agujitas, o sea que allá el tacto, cuando hace esto, esta sensación le dolía. Su Ujú, cuerpo se sentía tan extremadamente sensible que era parte de las experiencias y parte del reflejo que ella iba como transmitiéndose, y fíjate que todo está muy relacionado con las excusas, como la ujú. excusa de sentir que mi cuerpo vive de tal forma, entonces así tengo que vivir, entonces no tengo que actuar porque ya como el cuerpo es así, ya me tocó este cuerpo. Entonces es ir empezando a, ella está dejando que caigan estas capas, sobre todo estas capas están muy conectadas con los brazos y aquí con el corazón, como si de ella en este momento hubiera salido un gran dolor en su corazón, un dolor que la afligía a ella. Ujú. Quiero que empiece ella a eliminar todo este dolor que la hace poner resistencia al cambio. Quiero que empiece a eliminar esta forma de enjuiciarse y de vivir con juicio a través del dolor para que ella pueda oponerse a esa energía y podamos salir de estas remolinos. Y dime qué hace. Bueno, aquí esto es un trabajo que empieza a hacer ella con sus células porque Ujú, ella empieza a observar que su cuerpo tiene cierto volumen y que ese cierto volumen es una forma de proteger su cuerpo y de no de sanar las heridas que ha tenido y esas improntas que estaban presentes en su cuerpo, sino es taparlas. Es mejor taparlas con exceso de grasa para que la grasita simplemente pueda como lubricar, pueda como de alguna manera tapar lo que en algún momento vivió. Aquí, cuando estas adiposidades que empiezan a salir de su cuerpo, sobre todo aquí en contorno de su abdomen, de las piernas, una forma como muy gordita de ella, como muy redondeadita. Yo la veo energéticamente. Acá también, en esta parte también del cuerpo, en la parte de la espalda, esa grasa empieza, es como si ella, el cuerpo la eliminara simplemente porque ya entendió que no necesita actuar de esta manera para protegerse. quiero que empiece a comunicarse desde esta forma celular de una forma más libre y quiero que lo haga a partir de todos los conductos de su cuerpo, que todo su cuerpo energético, todo su cuerpo fotónico, todo su cuerpo magnético empiece a equilibrarse, pero sobre todo quiero que empiece a equilibrar esta parte celular y empiece a cambiar la forma en la que la célula está constituida para generar una acción y un movimiento distinto al que tiene en este momento. Y dime qué hace. Bueno, pasa el efecto y es que cuando el cuerpo empieza a eliminar esta grasa, la grasa también se va eliminando de las venas, grasa que estaba acumulada alrededor del interior de las venas y esa grasita empieza a ser eliminada para que el cuerpo pueda circular mejor. ¿Por qué? Porque las células de alguna manera se multiplicaban pero en forma de cadena Mm, unas sobre otras, como si las células trataran de comerse una a las otras, y era una forma de atacarse ella misma. Entonces, aquí lo que las células están ordenándose en la medida que ellas se van liberando de toda esa información que venía conectada desde el ADN. ok, ahora, desde esta parte quiero que empecemos a trabajar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pero desde el cerebro. Quiero que empiece a generar la forma en que el cerebro va controlando los pensamientos y la percepción que ella tiene sobre las realidades. ¿Por qué? Porque así es como ella va generando y va a, potenciando su creatividad. Quiero que empiece a hacerlo desde ahí y quiero que después pase a todo lo que es la parte de la materia blanca y la materia gris del cerebro para reconstruir
el córtex cerebral. Y quiero que empiece también con el diencéfalo a trabajar todo el tálamo y el hipotálamo y todas las glándulas, sobre todo la pineal y la pituitaria, que generan las señales eléctricas y químicas que van regulando toda la conciencia biológica del cuerpo. Y dime qué hace. Bueno, acá hay una primera impresión, una primera imagen, y es ver su cerebro, ver su hemisferio izquierdo y derecho como dos fetos. ¿Ok? Tienen la forma y ellos están unidos aquí, desde la parte de la corona. La sensación que se percibe por estas dos imágenes, lo que traen a su cuerpo es una sensación de inmovilidad y de miedo. Ah, ok. Toda esta información que Ujú. ella trae desde la gestación, aquí está condensada en esta parte del cuerpo de su cabecita, y entonces aquí es como si ella se estuviera confrontando permanentemente, Ajá. y esta imagen de estos dos fetos empiezan a afectar también toda la parte de la columna vertebral, y creando en ella un dolor agudo en la parte baja aquí de la columna. Imagínate un poquito más arriba, es como Ajá. si ella tuviera acá una sensación punzante que trajera en ella un permanente dolor, y un dolor que se va irradiando por todo el sistema nervioso y va creando una descompensación energética en su cuerpo. Entonces quiero que empiece a reforzar el cerebelo, que es lo que va manejando en nuestro cerebro el movimiento. O sea, esta parte de nuestro cerebro se comunica con la parte en que nosotros empezamos a movernos, tanto a movernos energéticamente como a movernos en la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto nos ayuda a mantener también el equilibrio de nuestro cuerpo. Que el tronco, quiero que empiece a equilibrarlo también, para equilibrar, fíjate bien, eso es bien importante, la forma y el latido y el pulsar del corazón, también de los pulmones, también de su vagina y sobre todo también de todo lo que son hígado y páncreas. Bueno, esto empieza a ocurrir desde el momento donde ella está en la gestación. Cualquier gestación que ella ha vivido en cualquier vida, Ujú. la formación de su cuerpo ya empieza a traer esta condición. Ajá. Entonces su cuerpo ya empieza a absorber toda la relación que ella va creando con el papá y la mamá. Hay una primera sensación que ella empieza a recibir, que es la de rechazo. Entonces el rechazo hace que esta forma quede aquí como un recuerdo en la parte cerebral, y cómo empieza a afectar la formación de sus órganos, porque el rechazo lo absorbe cada órgano, y cada órgano empieza a manifestarse de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Un cuerpo que se está gestando en estas condiciones, traídas por la madre y traídas por el padre, hacen que el cuerpo energético no se desarrolle en su totalidad. Por eso es que el cuerpo se ve inmaduro, como si el cuerpo energético no se hubiera desarrollado en su totalidad. Entonces, claro, le cuesta mucho trabajo a Raquel poder vivir ciertas experiencias de acuerdo a su edad, porque hay una recordación de falta de nutrición, porque hay una falta de amor gestacional. Ok, fíjate bien. Entonces aquí quiero que empiece a activar la capacidad de honrarse ella energéticamente y entender que ella, fíjate bien, si, si yo soy todo, quiero que entienda esto, si yo soy todo, al todo no le hace falta nada. ¿Qué quiere decir? Que ella va aceptando que ella es parte de la creación, y, sí, y en sí misma se vuelve la creación misma. Y entonces ella tiene la capacidad divina, si así lo queremos ver, de honrarse y de empezar a reconocer la fuerza de su luz y la fuerza que se opone a su misma energía para anularla, y entonces que la adversidad se vuelva un recurso para salir adelante, porque lo percibe ahora de una forma distinta. Dime qué hace.
Bueno, lo que hace es observar que estas espirales que vimos al inicio de la sesión estaban conectadas con los úteros. Ajá. Entonces, en la medida que ella iba conectando con las personas que conectaba con el espiral, eran padres que estaban en condiciones muy similares a ella. ¿Para qué? Para que ella pudiera anidarse en estos úteros y pudiera sentir la reafirmación de Ujú. entrar a la vida en condiciones similares. A vidas que ella ha vivido y además de eso, almacenar las condiciones del padre y de la madre, entonces por eso es que el cuerpo de ella estaba tan sobrecargado. Una vez se rompe esta conexión con esta espiral, aquí empieza a haber un cambio en el momento de la gestación para ella, porque la gestación ya deja de volverse algo oscuro, algo Ajá. doloroso, algo que está relacionado con la muerte, y en este momento hay un cambio y hay una conexión con la vida. Perfecto. Entonces ahora quiero que empiece a liberarse de todas las lealtades y obligaciones que en algún momento aceptó por esta forma de vivir la autocompasión, la inseguridad, la insatisfacción. Quiero que empiece a eliminar toda esta forma de conectarse con la vida. Y esto lo hace desde el útero en la medida que ella se va desarrollando en la gestación. Ujú. Ahí se veían pequeños como cuerditas, como pequeñas cadenitas que ella iba creando y lo que hace esta conexión con la vida es que estas cadenas se rompan y ella empiece a conectar de una manera cada vez mucho más profunda con la vida, porque es una forma de sentir la vitalidad y una forma que es muy importante para ella es seguir madurando sus cuerpos energéticos. Claro, entonces ahora fíjate bien, esto es muy interesante. Quiero que empiece a eliminar estos votos en los que ella se sentía menospreciada por ella misma y en estos votos vienen los votos de pobreza, los votos de insatisfacción, los votos de estar completamente en sufrimiento, en lucha, de ser víctima, de verse completamente incapaz, y quiero que empiece a eliminar todas estas formas de dualidad en la que ella se ve y genera esta forma de voto y de lealtad. Bueno, los votos en Raquel están muy puntuales porque están alrededor de su útero, Mm. están en los ovarios, están en las capas internas de su útero, pero también están en la parte de los senos. Todo lo que para ella pueda representar la abundancia en la energía femenina estaba muy castrada porque el útero de Raquel se le veía también muy estresado precisamente por esos votos y por ese rechazo. En este caso, como hay un cuerpo femenino, es un rechazo a la feminidad. Entonces, estos votos empiezan a salir en forma de energía y de los senos empieza a salir una especie de tensión, como si los senos de ella fueran extremadamente tensos. Y ahí empieza como a relajarse estos tejidos y el cuerpo mismo empieza a moverse energéticamente para que ella empiece a tomar una flexibilidad en toda la parte donde ella iba comunicándole a los tejidos de los órganos la escasez por el miedo al amor que ella sentía por ella misma. Ahí yo creo que era el máximo potencial de ella en pobreza. Quiero que empiece a eliminar también esta forma de estar dentro de estas vórtices, le generaban una una transmisión de personalidades múltiples. ¿Qué quiere decir? Que como estaban todos estos encerrados en un vórtice, todos los que desencarnaban, y luego todos los padres a los que iba a encarnar, y entonces al final de cuentas se iban adecuando con las personalidades dentro de este mismo vórtice para poder cumplir lo que el otro vórtice quería para la encarnación. Quiero que empiece a eliminar todo eso. Bueno, aquí elimina de la garganta una sensación de dolor como si hubiera tenido una esfera, una sensación de no poder tragar, de no poder Ajá. pasar el alimento. Y esto estaba muy conectado con estas almas que morían con estas condiciones tan dolorosas
Y cuando vimos la conexión que habían con estas almas, que habían unas cadenas que los unían, estas cadenas empiezan a disolverse, porque empieza a disolver la cadena con el padre, pero Ujú. también empieza a disolver la cadena que tenía con la madre. Entonces ahí ellos iban replicando desde los tobillos esta misma forma de conectar y de unirse y de girar alrededor de estas espirales. Quiero que empiece en todos los planos de existencia en los que ella ha estado y ha permanecido, a eliminar todas las formas de reconocimiento energético para nacer bajo las mismas circunstancias y condiciones. Quiero que lo cancele y lo transforme y lo vuelva a hacer ahora de esta nueva forma energética en la que ella está ahora. Bueno, y esto lo hace en la medida que ella ha ido transformando en este momento su cuerpo, también empieza a crear en ella una forma de unir aquí sus muñecas, porque hubo un momento donde ella sentía que sus muñecas estaban abiertas aquí desde estos lados, entonces como si ella fuera todo lo que quisiera coger no tuviera como la consistencia y la fuerza. Aquí su cuerpo está empezando a como a sentirse anatómicamente mucho más completo, mucho más estructurado, mucho más fuerte, porque va perdiendo una relación con las almas que estaban conectadas con estos bucles. Entonces ya pierde una identificación Mm, energética con estas almas. ok, entonces ahora quiero que entienda una cosa muy interesante. El dolor es la resistencia a un sentimiento que viene de un juicio negativo o un juicio hacia sí mismo no reconocido como creación. O sea, es como la forma en que yo me juzgo y no me reconozco con la capacidad de crear y de ser lo grande que soy. Entonces quiero que empiece a eliminar estas formas en las que ella asume el dolor como parte de la responsabilidad de la vida. Y dime qué hace. Bueno, el primer reflejo del dolor se manifestó en su rodilla derecha Ajá. y es la palabra súplica. Es como el tener que suplicar Mm, diferentes formas y aspectos de su vida, bien sea rogar por vivir, bien sea en ciertos momentos rogar para morir, para salir de un flagelo, de un dolor, o simplemente rogar para que no la abandonaran o para no estar sola o para que la aceptaran. Toda esa energía estaba condensada en su rodilla derecha, ujú, como si estuviera inflamada, como si esa rodilla tuviera, haz de cuenta, como piel, pero inflamada por heridas y por ujú, dolor, ujú. y de alguna manera empezaba a verse ciertos reflejos como de larvas energéticas que estaban también carcomiendo esa parte de su cuerpo. Como si estuviera ya podrida, gangrenada, como... Sí. Exactamente, una sensación de podredumbre en su cuerpo. Ok. Ahora, fíjate, quiero que empiece a entender que la transformación es el cambio de la forma de percibir y de vivirse a sí mismo que la lleva a un cambio de conciencia. Entonces, quiero que empiece a entender este cambio como una forma o una herramienta de aceptación, de cambiar, de reconocimiento, pero sobre todo de valor, de simplemente eh, valorarse y sentirse válida ante la vida. Y quiero que elimine, fíjate de una vez, toda esta forma de diversa, o sea, diversidad de entrar por medio de ritos, de, de, de formas de rituales o de religiones o de cosas para ella poder establecerse aquí en la tierra porque eso le genera culpa.
Bueno, aquí yo veo como si ella pudiera entrar en un closet y viera muchos aspectos de ella como trajes Ujú, colgados y trajes que ella en un momento de la vida utilizó para vivir ciertas circunstancias o ciertos eventos de su vida. Y es como si ella estuviera tomando todos estos trajes y estuviera eliminándolos porque es ver el dolor que en algún momento pudo como sentir y que ya en este momento es totalmente innecesario. Y cuando tú hablas de las creencias, todas esas creencias de entrar a través también de rituales, eso también estaba muy conectado con el dolor uterino ujú, y empieza a salir, y ahí empieza a salir como una sensación del útero, un desprendimiento de unas capas eh, um, como muy como de sangre, capas de dolor que se están desprendiendo de este momento de su útero y son capas bastante dolorosas y bastante densas que creaban en ella como una sensación en el útero em, que le cambiaban la forma a su útero, pero en este momento, en este desprendimiento, ujú. ya empieza a verse el reflejo de una gran luz aquí, en este punto. Ok, entonces ahora quiero que empiece a reconocer su fuerza energética y que la empiece a potenciar. Vamos a empezar desde el corazón, los pulmones, el cerebro y la vagina, la garganta. ¿Para qué? Para activar sus sentidos, para que empiece ella a sentir la soberanía de cada parte de su cuerpo y ella empiece a sentir su propia soberanía en el mundo, en su familia, en el universo. Bueno, estos puntos empiezan a manifestar en ella una sensación mucho más lumínica, Ujú, y es como si se estuviera prendiendo como un foco y cada vez este foco va trayendo más luz y entre más luz empieza a transformar ciertas sensaciones que en su cuerpo aparentemente se sentían oscuras, entonces su cuerpo se está iluminando cada vez más y más y más y más, pero es de la cabeza hacia abajo y va bajando hasta el punto que la planta de sus pies se siente muy brillante. Ella empieza a activar el movimiento de sus dedos y de la planta de sus pies como si en un momento ella hubiera estado anclada o pegada a una superficie. ujú. Entonces la misma sensación energética es la que le está permitiendo a ella avanzar en este momento. Ok, ¿cómo la ves ahora? Uy, la veo tan sonriente, la veo, eh, ella llora, pero son lágrimas de alegría, Ok, son lágrimas de reconocimiento a ella misma. ok. Ahora quiero que empiece a eliminar la forma en que va midiendo ella los criterios de las creencias a través del valor de los miedos. Quiero que empiece a eliminar esta forma de creer y de ir creando miedos constantes donde ya no deben de existir, porque quiero que empiece a eliminar esta inclinación, a esta adicción energética, a esta sensación de adrenalina del miedo. Y dime qué hace. Bueno, aquí empieza a eliminar ella aquí de la garganta, aquí como, como una sensación de estar como bloqueada, como si Ajá. tuviera una irritación en su garganta y sale ese exceso de energía, pero sale de los bordes de este chakra de la garganta y también sale aquí de estos dedos. Ujú. Empieza a salir una De los sensación pulgares. de los pulgares de rasquiña, como si la piel que sale y que se desprende en este momento fuera una piel que ya ella no necesitara y ella lo que le permite es que ella pueda tomar de una forma correcta la vida y pueda no solamente desde lo pequeño, sino hasta de lo más grande que ella en este momento pueda abarcar. Como si la vida en este momento se abriera para ella y tuviera en este momento tantas oportunidades que es tanto lo que en este momento se está manifestando en ella que es simplemente la manifestación que viene de ella. Quiero que empiece sí, a potenciar sus sentidos, todos sus sentidos, desde las manos, el tacto, la vista, el oído, el olfato, todos sus sentidos, tanto energéticos como físicos,
para potenciar este reconocimiento a su vida física? Y dime qué hace. Bueno, la vista, bien, porque hay un espectro mucho más amplio. La piel también, cuando se desprende esta piel, la piel no solo empieza a crear una sensibilidad, el sabor en la boca ya dejó de ser o sangre o esta sensación amarga para empezar a cambiar, a transformar una sensación mucho más neutra en su saliva. El olfato, también esas sensaciones de malos olores ya salieron de su cuerpo y ya se siente como si ella tuviera su olor personal, pero es un olor muy agradable. Ok, No es dulce, pero es rico. ahora dime cómo la ves. Bien, bien, la veo en unos movimientos donde ella está girando, donde ella siente la libertad del movimiento de su cuerpo, pero son movimientos que vienen desde su autonomía. Ok, ya no están estos vórtices energéticos No, donde... No, ok, ni las sombras, ni todas estas sensaciones que ella tenía, ni estas sensaciones en el cuerpo que eran tan pesadas y tan intensas. observa si, perdón, todavía en ella está esta ansiedad y depresión constante. Yo en este momento no la siento. Yo no siento ni la presión en el corazón, ni la sensación en su garganta. Si yo empiezo a hacer un reconocimiento de su cuerpo hizo un cambio total y profundo. Por eso es que se siente en su cuerpo una serenidad, se siente su cuerpo muy tranquilo Ok, y pregu- pausado, como si la pausa para ella fuera muy importante. pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Bueno, es una sensación, porque es una sensación de sentirse en una presencia que en un momento estuvo como muy alejada, pero hay una sensación en este momento de unidad. Es como si ellas en este momento hubieran estado separadas y en este momento están enfrente de la una y la otra y estuvieran uniéndose energéticamente. Ok, Es más como una expresión que una palabra. ok. Raquel, ¿cómo te sientes? Ok, bueno, entonces vamos a volver. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectadas de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Y sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, diosas, poderosas, creadoras y enérgicas. Respiran profundo y abren sus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. Qué bueno. Raquel, vamos a respirar, Raquel, y poco a poco abre tus ojos. Respira profundo y abre tus ojos. 1, 2, 3. Raquel, ¿sentiste algo durante la sesión?
Respira profundo, Raquel, y abre los ojos. Raquel, ¿me escuchas? Raquel, ¿me escuchas? Raquel, ¿me escuchas? Raquel, ¿me escuchas? Estás en ese momento presente, Raquel. Abre tus ojos. Ah, disculpe. Perdón, sí, dígame. Perdón, me quedé dormida. Sí, ya me di cuenta. ¿Sentiste algo durante ¿Me la escucha? sesión? Sí, sí. ¿Sentiste Sí. algo durante la sesión? ¿Se escucha? Sí, sí, Raquel, te escucho. ¿Sentiste algo durante la sesión? Eh, sí, sí, le escucho. Ok. Mi pregunta es, Ratito. ¿sentiste algo durante la sesión? Escucho un poco mal. A ver. Raquel, ¿me escuchas? Es que es lo Al- malo cuando hay mala conexión de internet, porque ¿Escucha? sí, te escucho, Raquel. ¿Tú me escuchas? ¿Se escucha? A ver, Raquel, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Tú, Ratito. ¿Tú me escuchas, Margarita? Perfecto. Es No que sé qué es, pasa es que Y es, a con Raquel la también. conexión. es que es el internet de Raquel. Tiene tan mala conexión. Un ratito. Entonces, bueno, vamos a ver. La señal está, Sí, la señal está el malísima. internet creo que está un poco. Se congela y luego... A ver, un ratito. Sí, ¿se escucha? Sí, sí te escucho, Raquel. ¿Tú me escuchas? Escucha, se escucha un poco bajo. Sí, es que es tu internet, Raquel. Te voy a escribir aquí en la conversación. A ver si me... Un ratito, a ver, A ver. ya, a ver. Sí, parece que tengo problemas de conexión, parece. Sí, sí, Ujú. desde hace rato. Este, Ahí se congeló. sí. Se escucha entrecortado. A ver, Ok, a ver, Raquel, vamos a cortar y te vuelvo a llamar, ¿vale? Vamos a cortar, se escucha Margarita. Sí. entrecortado. A ver.